Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es bendecidos con toda bendición espiritual. El texto bíblico se halla en la carta de Efesios, capítulo 1, versículo 3, y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El apóstol Pablo se dirige esta vez a los creyentes de Éfeso y les hace de su conocimiento que ellos están bendecidos con toda bendición espiritual. Esta palabra bendecir, el tiempo verbal, describe acciones que ocurrieron en el pasado y que ya están completadas. Dice, nos bendijo. Hay muchos que están buscando bendiciones que ya lo tienen. El creyente a veces está pidiendo a Dios que haga algo, que los bendiga, que los sane, los libere, que los prospere, cuando en realidad ya nos fue suministrado todo. Porque la carta de Colosenses dice, Cristo es el todo y en todos. Colosenses 3:11. Pablo también dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si Cristo vive en nosotros y Cristo es el todo, entonces lo tenemos todo. La carta de Pedro también hace mención que todas las cosas nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Entonces el creyente ya posee todas las bendiciones de Dios. Hay algunos que lo están buscando y lo están buscando mediante sus propios esfuerzos. En la vida cristiana hay dos caminos. Un camino basado en su esfuerzo propio para conseguir algo de parte de Dios. Y otro camino es el camino del inmerecido favor de Dios. Es Dios el que ya nos suministra todo, pero no basado en nuestros méritos o esfuerzo propio, sino basado en lo que Cristo Jesús hizo a través de su obra en la cruz. Es eso lo que diferencia a muchos creyentes, que algunos están siguiendo el camino del esfuerzo propio para conseguir algo de parte de Dios, como es la bendición. Ellos se ponen bajo una lista de requisitos o reglamentos y regulaciones para adquirir ese favor de Dios. Y se esfuerzan, luchan, hacen méritos, de modo que ellos puedan conseguir algo de parte de Dios, cuando en las Escrituras hablan de que la gracia, que es el favor inmerecido de Dios, esto no se obtiene por méritos personales. Esta gracia más bien está personificada en la vida de Cristo. La gracia es Cristo mismo y uno no lo obtiene por méritos personales, sino que cuando el hombre mira la obra de Cristo y reconoce a Cristo como su único Señor y Salvador, en el acto Dios le suministra esa gracia a la vida del creyente. Y en esta gracia está toda la bendición de Dios, todas las bendiciones. En el antiguo pacto, las bendiciones eran condicionales. El hombre tenía que cumplir con unas lista de regulaciones, reglas, para acceder al favor de Dios, para acceder a las bendiciones de Dios. En el antiguo pacto dice que si oyeres la voz de Jehová y guardares todos sus mandamientos que te prescribo hoy, vendrán sobre ti estas bendiciones. Está en Deuteronomio capítulo 28. Lo que sí se pedía o demandaba en el antiguo pacto era la obediencia a la ley de Dios, pero la obediencia a toda la ley de Dios. Y la ley, claro, hay un decálogo que se resume toda esta ley o mandamientos, eran 613 leyes que ellos tenían que cumplirlas. Y el pueblo de Israel no podía cumplir toda esta exigencia, todo este rigor de la ley. Tal es así que Jesús ya en los evangelios se dirige a estos hombres fariseos, saduceos, escribas,
y les dice, ninguno de vosotros cumple la ley. Y es Jesús quien cuando vino se puso bajo esta exigencia o rigor de la ley desde el momento de su nacimiento. Fue circuncidado al 8º día. Y ya estando en el ejercicio de su ministerio, él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. Y empieza su ministerio, le dice pues a Juan el Bautista, os conviene que cumplamos toda justicia. Y hasta el último momento, ya en la cruz, antes de gritar este grito glorioso de consumado, previamente le dice a Juan que él se ocupara de su madre. Y le dice, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y respondiendo también a la ley, porque la ley decía que tenía que honrar padre y madre. Y Jesús no pasó por alto esto, sino que en último momento le está encargando a Juan para que se ocupe de su madre. Entonces vemos Jesús cumpliendo toda la exigencia de la ley. La ley decía, si es que cumplieres todo esto, uno podía acceder a las bendiciones de Dios. Pero si no cumplían, lo que les seguía a ellos eran las maldiciones. Ya en el nuevo pacto, el apóstol Pablo empieza a hablar, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Las bendiciones del antiguo pacto eran materiales, pero las bendiciones del nuevo pacto son espirituales. Y las bendiciones del antiguo pacto eran materiales porque todavía ellos no tenían el Espíritu de Dios. Las personas del antiguo pacto todavía no tenían la vida del Espíritu en ellos. Dios no estaba en ellos. Las bendiciones eran materiales, pero en el nuevo pacto los creyentes son ya portadores de la vida de Dios. Los creyentes tienen ya la vida de Dios. Y ya empieza a haber, en el mismo relato de los evangelios, Jesús dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús mismo hablando también cuando dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y ahora Pablo diciendo que las bendiciones son espirituales. Y son espirituales porque nosotros somos seres espirituales, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y las bendiciones nos han sido ya suministradas en la misma persona de Cristo. La bendición más grande en nosotros es la vida de Cristo. Por eso dice Pablo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Es la vida de Cristo viviendo en nosotros. Nosotros somos portadores de la vida de Cristo. Cristo habitando en nosotros, Cristo viviendo en nosotros. Somos benditos en razón de que hemos sido colocados en Cristo. Cuando dice Pablo nos bendijo, eso está en un tiempo verbal que describe acciones que ya ocurrieron en el pasado y que ya están completas. Dios ya nos bendijo. Tú no puedes acceder a esas bendiciones por tu esfuerzo propio, por méritos personales. Estas bendiciones espirituales que está hablando aquí el apóstol Pablo incluyen la elección, la redención, el perdón de pecados, la revelación de su voluntad, la herencia eterna y también sellados. En el capítulo 1 de esta carta de Efesios está hablando de todas las bendiciones que nos han sido dadas por medio de Cristo. Entonces las bendiciones en Cristo son espirituales, no son terrenales. ¿Quién tenía estas bendiciones terrenales? Los hombres del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque no era un pueblo espiritual, no habían nacido de nuevo. No habían nacido del Espíritu. Hay una diferencia, claro, entre las bendiciones materiales y bendiciones espirituales. Las bendiciones materiales tienen un tiempo de caducidad, mientras que las bendiciones espirituales son eternas, son superiores y eternas. Las bendiciones materiales, si hoy en día habláramos de eso, un zapato nuevo con el uso se desgasta. Una casa se destruye. Un carro con el uso también ya no es el mismo. Se requiere hacer cambios de llantas y otros accesorios.
Pero las bendiciones espirituales que está hablando aquí el apóstol Pablo son eternas, son superiores. Estos no se acaban, no tienen tiempo de caducidad, son eternas. Y esa bendición, la más grande, estamos hablando, es la misma vida de Cristo que nos ha sido suministrada. La bendición no es un que obtengo, sino es un quién, en quién estoy colocado, en quién me encuentro. Es eso, ¿no? Mirar la bendición espiritual no es como algo por obtener, sino en quién me encuentro. Y nosotros estamos ahora en Cristo. Hemos sido colocados en la misma bendición de Dios. Por eso 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Hemos sido colocados por un acto de su gracia, por un acto del favor divino en la misma persona de Cristo, en la misma bendición. No estamos orando hoy en día porque Dios haga algo, sino que Él ya lo hizo y nos ha suministrado lo más grande, lo más bello, lo más precioso, lo más sublime, lo más grandioso. Es su propia vida, la vida de su Hijo. Somos portadores ahora de la vida de su Hijo. Entonces no es algo que yo estoy buscando, ¿no? Sino cuando estoy pensando en la bendición de Dios, estoy pensando dónde me encuentro. Es eso, no es algo por obtener, porque ya nos ha sido suministrado todo, porque Cristo es el todo. Entonces, bendecido significa declarado heredero de Dios. Es eso lo que significa la palabra bendecido. Significa declarado heredero. ¿Y por qué somos bendecidos? Porque somos hijos herederos. Dice en la carta de Gálatas, y ya no sois esclavos, sino hijos, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4:7. Y Pedro también dice, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Primera de Pedro 3:9. Ya no somos esclavos, dice Pablo, sino hijos, y si hijos, también herederos de Dios. Cuando hablamos de bendecidos, o bendecido, estamos diciendo que significa declarado heredero. En la palabra bendecidos estamos hablando de herencia. ¿Qué más estamos hablando? Porque esta palabra tiene varias acepciones. Significa también los bienes que nos han sido otorgados por sangre. Entonces esto está hablando de pacto de sangre. Está hablando de gracia de Dios. Está hablando de derramamiento de sangre. Juan el Bautista mira a Jesús y le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no solamente fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, sino también fue el Cordero de Dios que fue inmolado, el Cordero de Dios que fue partido. Porque en la celebración de la Santa Cena, Jesús expresó estas palabras, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Está hablando de pacto. Entonces, en la Santa Cena sigue hablando, dice, y esto es mi sangre que por vosotros es derramada para el perdón de pecados. Está hablando de cuerpo y de su sangre. Todo esto es la celebración de un pacto, del nuevo pacto. Y ahora la palabra bendecido tiene que ver con ese hecho. Tiene que ver con sacrificio, con derramamiento de sangre. Y en este acto de esta celebración, de este nuevo pacto, los judíos antiguamente realizaban este acto de pactos llevando un cordero. Los dos socios se unían y llevaban un cordero ante el sumo sacerdote. Y el sacerdote lo que hacía es todo este ritual donde tenía que ser partido en dos el cordero. Y una vez que se partía en dos el cordero, los dos socios entraban por medio de ese animal dividido y eran rociados por la sangre de este cordero. Y cuando se volvían a unir estos dos socios, había una declaración donde el socio
mayor le decía, yo en ti y tú en mí. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Estas eran palabras que se declaraban ambos en este ritual. Cuando ya había esta declaración, a partir de ese momento ellos eran uno solo. Y todo lo que le pertenecía al socio mayor también le pertenecía al socio menor. Habían sido hechos uno solo. Y esto es lo que está hablando la palabra bendición. La palabra bendición tiene que ver con derramamiento de sangre, con una herencia que se otorgaba. Tenía que ver con una declaración de heredad. Bendecir viene de una palabra antigua, inglesa, blessian, que significa marcar con sangre. Los traductores cristianos, para hacer la traducción del griego a la palabra inglesa, buscaron esta palabra blessian, que significaba realizar un derramamiento de sangre en un altar. Pusieron esta palabra en razón de esto. Entonces la palabra bendecir tiene que ver con derramamiento de sangre, con entrega de bienes. Entonces la palabra bendecir, que Pablo esta vez está hablando, está diciendo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, está hablando sobre este hecho, sobre derramamiento de sangre. ¿Y derramamiento de sangre de quién? De la persona de Jesús. Está hablando de entrega de bienes por sangre. Y claro que en la bendición hay entrega de bienes, pero lo que nos ha sido suministrado es todo. Dios nos ha entregado lo más grande, nos ha entregado a su Hijo Jesucristo, y con Él todas las cosas. Por eso dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Con Cristo nos han sido dadas todas las cosas. Romanos 8:32. Lo tenemos todo con Cristo. Entonces nosotros somos altamente favorecidos, somos bendición de Dios. Cuando nosotros nos relacionamos con las personas o con otros creyentes, no le podemos decir Dios te bendiga, porque ya han sido bendecidos con toda bendición espiritual. Sí decimos bendecido, Dios te bendiga al que todavía no ha pasado por la cruz. Ellos todavía no les ha alcanzado esta bendición. Solamente estas bendiciones les han alcanzado a los hijos de Dios, a los creyentes, a los que han puesto su mirada en Cristo y lo han reconocido como su único Señor y Salvador. Y claro, nosotros nos relacionamos haciendo estas declaraciones, bendecido, bendecida, porque eso es lo que somos ahora en Cristo. En Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios por este tiempo que nos ha permitido conocer mucho más de su palabra. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que la bendición también de Dios, seas portador de esa bendición de Dios, de la vida de Dios, te voy a guiar en una oración. Ahí repite conmigo: Señor, te agradezco por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por tu salvación. Gracias porque me has impartido tu vida. Tengo ahora la vida tuya en mi vida. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender de su palabra, donde puedas crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud ahí donde te encuentres, cualquiera sea tu problema de salud. La obra de Cristo también fue única y suficiente. En esa obra nos fue suministrada también la sanidad. Entonces lo que vamos a hacer ahora solamente es tomar la sanidad de Dios. Amén, la sanidad que Él ya nos ha suministrado. Por un acto de fe nos apropiamos de ella. Te pido estos momentos, Padre mío, cualquiera sea el problema de tu salud,
problemas en los riñones, hígado, vesícula, páncreas, problemas en tu visión, audición, problemas cardiovasculares, problemas en tu sistema inmunológico, bajo en el sistema inmunológico, sean restaurados en el nombre de Jesús. Te declaramos sana en el nombre de Jesús. Te declaramos sano en el nombre de Jesús. Recíbelo. No tienes que hacer ningún mérito. Esto solamente se obtiene por gracia. Solamente recibo ahora mi sanidad en el nombre de Jesús. Cualquiera sea tu problema de salud. Motricidad, te declaramos sano. Te declaramos sana por la llaga de Cristo. Problemas de diabetes, te declaramos sano por la llaga de Cristo. Señor, te damos gracias por todo este tiempo que nos has permitido conocerte mucho más. Gracias por tu palabra. Oramos agradeciéndote una vez más en el nombre precioso de Jesús. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.